Hubo una época en que la televisión producía héroes que no necesitaban armas para resolver el mundo. No necesitaban ejércitos, ni tecnología militar, ni la violencia como primer recurso. Solo necesitaban una mente que funcionara más rápido que el problema que tenían enfrente, y lo que hubiera disponible en los bolsillos de una chaqueta o en el interior de un almacén abandonado. MacGyver llegó a las pantallas americanas en septiembre de 1985 con una premisa que en cualquier reunión de ejecutivos de televisión de la época sonaba como un suicidio comercial. Un agente secreto que odiaba las armas de fuego, que resolvía situaciones de vida o muerte con ciencia aplicada, y cuyo nombre completo nunca se revelaría durante los 7 años que duró la serie. Y sin embargo, funcionó. No funcionó de una manera que todavía hoy resulta difícil de explicar, sin hablar de algo más profundo que el entretenimiento. Para entender por qué MacGyver fue posible, hay que entender primero el contexto televisivo en que apareció. 1985 era el año de Rambo, el año en que el héroe de acción americano era por definición un hombre que resolvía los problemas con potencia destructiva proporcional a la amenaza. La televisión seguía ese mismo modelo con series como El Equipo A, donde los disparos eran constantes y nadie moría jamás. En ese paisaje, la propuesta de Lee David Zlotoff, el creador de MacGyver, era casi una declaración política. La inteligencia como arma principal, el pacifismo como característica definitoria del protagonista, o aún así la ciencia como herramienta de supervivencia accesible para cualquier persona que prestara atención al mundo que la rodeaba. La cadena ABC la compró con dudas. Los patrocinadores la aceptaron con reservas, y el público la convirtió en un fenómeno generacional que ninguno de los escépticos iniciales supo anticipar. Richard Dean Anderson, el actor que durante 7 temporadas fue MacGyver, llegó al papel por un camino que la historia oficial de la serie simplifica demasiado. Anderson no era en 1985 una figura de primera línea de Hollywood. Tenía experiencia en soap operas y algunos papeles secundarios en series menores, pero ningún antecedente que lo señalara como la elección obvia para protagonizar una serie de acción de horario estelar en una cadena nacional. Lo que lo distinguió en el proceso de casting no fue su físico ni su historial, sino algo más difícil de articular. Una cualidad de inteligencia tranquila que proyectaba en cámara y que los directores de casting describieron en sus notas internas como la sensación de estar mirando a alguien que siempre sabe algo que tú todavía no has descubierto. Era exactamente lo que el personaje necesitaba, y era algo que ningún actor más famoso de los considerados para el papel había conseguido transmitir en sus pruebas. Pero hay un dato sobre Anderson y su relación con el personaje que resulta genuinamente sorprendente y que raramente forma parte de las conversaciones sobre la serie. Richard Dean Anderson no sabía hacer la mayoría de las cosas que MacGyver hacía en pantalla. No era ingeniero, no tenía formación científica, y su conocimiento práctico de física aplicada era, según sus propias declaraciones en entrevistas posteriores, completamente ordinario. Lo que Anderson sí tenía era una capacidad para escuchar y reproducir instrucciones técnicas, con la convicción de alguien que las entiende profundamente. Antes de cada secuencia que requería una solución técnica específica, el actor recibía explicaciones detalladas de los asesores científicos de la producción y las traducía en gestos, miradas y acciones que comunicaban comprensión sin requerir que fuera real. Era actuación en el sentido más puro del término, disfrazada de competencia técnica con una eficacia que engañó a millones de espectadores durante años. Ese engaño tenía consecuencias que la producción no anticipó del todo. Desde las primeras temporadas, Kinnear la serie comenzó a recibir cartas de espectadores que afirmaban haber reproducido en situaciones reales las soluciones que MacGyver empleaba en pantalla. Algunas de esas cartas describían éxitos genuinos. Otras describían fracasos que en el mejor de los casos habían resultado en vergüenza y en el peor en daños materiales. El equipo de guionistas empezó a recibir instrucciones del departamento legal de la cadena que modificaron para siempre la manera en que se escribían las soluciones técnicas del protagonista. Y esa decisión abrió una puerta que nadie en la producción había previsto cerrar. La instrucción que el departamento legal de ABC envió a los guionistas de MacGyver a partir de la segunda temporada fue concreta y sin ambigüedades. Ninguna solución técnica mostrada en pantalla podía ser reproducible en su totalidad por un espectador promedio. Dicho de otra manera,
La serie, que había construido su identidad completa sobre la credibilidad científica de sus soluciones, recibió la orden de hacerlas deliberadamente incompletas. Los guionistas comenzaron a omitir pasos esenciales, a invertir proporciones, a sustituir componentes reales por elementos que sonaban plausibles, pero que en la práctica hacían imposible la reproducción fiel. Era una forma de censura técnica que nunca se anunció públicamente y que el público nunca percibió, precisamente porque estaba diseñada para ser invisible. MacGyver seguía pareciendo científicamente riguroso. Había dejado de serlo de manera calculada. Lo fascinante de esa decisión es que produjo un efecto secundario que nadie en el departamento legal había considerado. Al obligar a los guionistas a inventar soluciones que sonaban reales sin serlo completamente, la serie desarrolló inadvertidamente un lenguaje propio de pseudociencia narrativa, que resultaba más dramáticamente efectivo que la ciencia real. Las soluciones reales, cuando se probaron en las primeras temporadas, tendían a ser demasiado lentas, demasiado dependientes de condiciones específicas y demasiado poco espectaculares para funcionar en el ritmo de una escena de tensión televisiva. Las soluciones inventadas, construidas con la lógica de la dramaturgia en lugar de la lógica del laboratorio, y generaban exactamente la curva emocional que la escena necesitaba. El accidente legal se había convertido en una herramienta narrativa. Hay un asesor científico de la serie cuya historia merece ser contada con el detalle que raramente recibe. John Koivula, mineralogista y consultor técnico que trabajó con la producción durante varias temporadas, describió en una entrevista académica publicada años después su experiencia en el set como profundamente contradictoria. Su trabajo oficial era garantizar que las soluciones de MacGyver tuvieran una base científica verificable. Su trabajo real, según sus propias palabras, era construir explicaciones que sonaran científicas para soluciones que los guionistas ya habían escrito por razones puramente dramáticas. La dirección del proceso era exactamente la inversa de lo que su contrato describía. No era la ciencia la que informaba el guión, sino el guión el que buscaba retroactivamente una justificación científica. Koivula aceptó esa inversión porque entendía que estaba trabajando en televisión y no en un laboratorio, pero señaló que había momentos en que la distancia entre lo que se mostraba en pantalla y lo que era físicamente posible le resultaba difícil de reconciliar con su conciencia profesional. Pasemos ahora a algo que los espectadores vivieron en pantalla sin tener ningún contexto para interpretarlo correctamente. La famosa navaja suiza de MacGyver, sí, ese objeto que se convirtió en símbolo cultural de la serie, hasta el punto de que la empresa Victorinox registró un aumento medible en sus ventas durante los años de mayor audiencia del programa, no era siempre la misma navaja. La producción utilizó distintos modelos a lo largo de las temporadas según las necesidades de cada escena, y en varios episodios la navaja que aparece en el bolsillo de MacGyver, al inicio de la escena, es visiblemente diferente a la que usa para resolver el problema al final de la misma. Era un error de continuidad que el Departamento de Utilería reconoció internamente, pero que nunca fue corregido de manera sistemática, porque la audiencia, completamente absorbida por la tensión narrativa, no lo percibía. La navaja no era un objeto, era un símbolo. Así, los símbolos no necesitan coherencia física para funcionar emocionalmente. La relación de la serie con la comunidad científica real tuvo un capítulo particularmente revelador que ocurrió en 1989, durante la quinta temporada. Un grupo de profesores de física de secundaria de varios estados americanos escribió una carta conjunta a la cadena ABC, solicitando que la serie produjera materiales educativos complementarios basados en los principios científicos mostrados en cada episodio. La carta argumentaba que MacGyver había conseguido algo que décadas de reforma curricular no habían logrado: despertar en adolescentes un interés genuino por la ciencia aplicada. La respuesta de la cadena fue cortés y completamente evasiva. Y ABC no podía producir materiales educativos basados en soluciones que su propio departamento legal había diseñado para ser científicamente incompletas. Era una contradicción que no tenía salida pública elegante, y la cadena optó por no intentar encontrarla. Pero la influencia real de MacGyver sobre una generación de científicos e ingenieros es una historia que los datos cuentan con más honestidad que cualquier declaración oficial. Hay una estadística que circula en los departamentos de ingeniería de varias universidades americanas, con la informalidad de una leyenda urbana, pero con la solidez de una encuesta real.
A finales de los años 90, una investigación sobre motivaciones vocacionales, realizada entre estudiantes de ingeniería y ciencias aplicadas de primer año, encontró que un porcentaje significativo de ellos citaba a MacGyver como una influencia directa en su elección de carrera. No como la única influencia, ni como la más importante en términos abstractos, pero sí como el primer contacto consciente que habían tenido con la idea de que la ciencia podía ser una herramienta de acción inmediata en el mundo real. Esa conexión entre un personaje de ficción televisiva y una decisión vocacional concreta es extraordinariamente rara en la historia del entretenimiento, y dice algo sobre la profundidad con que MacGyver había penetrado en la imaginación de una generación que creció viendo sus soluciones imposibles como un modelo posible. El programa Mythbusters, que se emitió en el canal Discovery entre 2003 y 2016, dedicó varios episodios a probar las soluciones técnicas de MacGyver con el rigor de un experimento controlado. Los resultados fueron exactamente lo que el departamento legal de ABC había anticipado décadas antes. La mayoría de las soluciones más icónicas de la serie no funcionaban en condiciones reales. El detector de metales construido con piezas de radio no detectaba nada. El ultraligero ensamblado en minutos con materiales de desecho no habría volado de manera estable. El pegamento improvisado con ingredientes cotidianos no tenía la resistencia que la escena requería. Pero lo que Mythbusters documentó con igual rigor fue algo más interesante que la simple refutación. Los principios científicos subyacentes a esas soluciones eran en muchos casos completamente correctos. La física era real. La aplicación específica estaba exagerada o simplificada hasta hacerla impráctica. MacGyver no había mentido sobre la ciencia. Había mentido sobre los límites de la ciencia. Y esa es una mentira mucho más generosa y mucho más útil para una audiencia joven que la alternativa opuesta. Hay un episodio de la serie que merece un párrafo propio, porque su historia de producción es tan extraña como su contenido. En la tercera temporada, un guionista propuso una trama en que MacGyver desactivaba un dispositivo explosivo usando el contenido de una lata de refresco y un trozo de cable eléctrico. El asesor técnico de turno aprobó el concepto como plausible bajo ciertas condiciones muy específicas. El episodio se filmó, se editó y estaba programado para emitirse cuando un consultor externo, contratado por el Departamento de Estándares de ABC, revisó el guión y señaló que la secuencia, aunque incompleta, contenía suficiente información real como para representar un riesgo. El episodio fue retirado de la programación horas antes de su emisión, reescrito en 3 días y vuelto a filmar parcialmente antes de ser emitido con 2 semanas de retraso. La versión que el público vio no tenía ninguna relación técnica reconocible con la versión original. Buddy es el único caso documentado en la historia de la serie en que una solución de MacGyver fue considerada demasiado real para ser mostrada. Richard Dean Anderson abandonó la serie al final de la 7ª temporada en 1992 por razones que en su momento fueron descritas públicamente como un deseo de explorar otros proyectos. La versión más completa de esa decisión, que Anderson fue elaborando en entrevistas a lo largo de los años siguientes, revela algo más matizado. El actor había desarrollado durante 7 años una relación con el personaje tan intensa que comenzaba a resultarle difícil separar su propia identidad de la de MacGyver. No en el sentido patológico que los tabloides habrían preferido, sino en un sentido profesional concreto. Anderson sentía que había agotado todo lo que podía descubrir dentro de ese personaje. Y que continuar sin esa posibilidad de descubrimiento era una forma de deterioro creativo que el éxito comercial de la serie no compensaba. Era una decisión que requería renunciar a una seguridad económica considerable en el momento de mayor popularidad de su carrera. Y la tomó de todas formas. MacGyver terminó en 1992, pero nunca se fue del todo. Entró en el idioma como verbo y como concepto. Sobrevivió en la memoria cultural con una vitalidad que sus productores no habían planeado, y generó en 2016 un reboot que demostró, al no alcanzar nunca el impacto emocional del original, que lo que había hecho grande a la serie no era su formato ni su premisa, sino algo más difícil de reproducir. Era el producto de un momento histórico específico, de un actor que encontró en un personaje algo genuinamente propio, y de una generación que necesitaba creer que la inteligencia era suficiente para enfrentarse al mundo. Esa generación creció, pero no olvidó. Y cuando alguien hoy improvisa una solución ingeniosa con lo que tiene a mano, todavía usa el nombre de ese hombre como referencia.
Eso no lo logra una franquicia. Lo logra una idea que llegó en el momento exacto en que alguien la necesitaba.